Señor, te damos gracias porque nuevamente nos encontramos en la casa de Dios. Nuevamente nos encontramos rodeados de aquellos que creen, los creyentes. Estamos escuchando al pastor, al hombre que tú escogiste para predicar tu palabra. Que nuestro corazón no se endurezca, oh Dios. Esto no es filosofía política, histórica, académica. Estas son palabras del Dios vivo. Padre, tú dices que el hombre no vivirá solamente del pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón. Que nada, Señor, detenga, que tu palabra tenga su propósito en nosotros. Para vivir esa vida que tú deseas que nosotros seamos, oh Dios. Este es el Día de las Madres, Señor, celebrada en toda la nación. Pedimos que cada mamá tome en cuenta su responsabilidad, no delante del hombre, no delante de las instituciones, sino delante del Dios vivo. Y te damos gracias a Jesucristo, que siempre fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Bendice nuestro tiempo, que podamos madurar y crecer y estar en los negocios, estar participando en los asuntos que concierne nuestro Creador. Gracias, Espíritu Santo, por traer convicción. Gracias por rectificar y abrazarnos y alinearnos al propósito de Dios. Creemos que tú vas a hacer mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o esperamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le fascina a muchas personas leer Juan. En el Evangelio de Juan hay una escritura 19:26. En esa escritura está Cristo en la cruz. Está traspasado por clavos, por una espada afilosa que le vino aquí al costado, le abrió el costado y tenía una corona de espinos. Y en ese momento de lo que se llama la crucifixión, cuando Cristo está muriendo no por algo que él había hecho, sino pagando la penalidad del hombre. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado, fue sacrificado para quitar los pecados del mundo. Cuando él está en la cruz, dice, él vio a su madre. Estos son minutos antes de morir. Y él desde la cruz está observando la multitud. Pero él ve a su mamá y ve al discípulo quien él amaba, que estaba presente. En ese momento desesperante, donde tú puedes haber tenido pena propia y decir, ¿qué hago yo? ¿Por qué estoy aquí? Mira lo que estoy sufriendo. Él se detuvo un momento en mirar a su mamá. Y él se señaló a su mamá y le dijo las palabras, mujer, he aquí tu hijo, señalándole a Juan. En otras palabras, mami, no te dejo solo. Yo he preparado un hombre que es mi discípulo y él te va a cuidar. Versículo 27 dice, después él le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos a María cuidada por su hijo. Y eso tiene mucho que decir porque Juan no era hijo natural y ella tuvo otros hijos. Mas sin embargo, él la deja a ella en el cuidado de su discípulo amado. Siempre acuérdense eso para que vean que Cristo no es algo teológico. Él no está tratando de enseñarte cómo vivir la vida según un texto de un libro. Muchas personas quieren siempre leer un buen libro, pero a la hora de los, ¿cómo le dicen? Los tamales, los mameyes. No sé si es vegetal o fruta. Pero a las horas de los mameyes, cuando hay que medirle la agua a los tamales, ahí va, tengo todos los dichos. Tú tienes que vivir la vida real. Y esto es Cristo a la hora máxima, más preocupante, más sufriente. Y se está acordando de quién? De su mamá. Y nosotros los cubanos decimos, ese hombre no tiene ni madre.
Al que no se acuerda de su madre es un diablo. Pues la importancia de este día es para ser bien celebrada. Y nosotros decimos, el que inventó el Día de las Madres no tuvo mamá. ¿Por qué? Porque una mamá se merece un mes entero de celebración. No un día, así rápido, el domingo a ver si le compro un vestido. ¿Qué es eso? Un perfume, ¿qué es eso? Una flor. ¡Qué tremendo! Que nosotros seamos un pueblo que sepamos el Dios que nosotros servimos es un Dios real, no religioso. Él sabe cómo cuidar de su mamá. Él sabe cómo cuidar de su esposa. Dice la Biblia que Él se despoja a sí mismo para presentarse una novia gloriosa. Eso hay que pensarlo bien. ¿Cuántos piensan que Cristo tiene un amante? No, porque su dedicación es sobre lo que es de Él, lo que Dios le dio. Él no anda adornando flores ajenas. Un amén por lo menos en la casa de Dios. Él no anda echando aguas en otro jardín. Él está cuidando su propio huerto. Y entonces nosotros decimos en este libro, la tarea de cada hombre, si eres un hombre verdadero, vas a cuidar la esposa que Dios te dio para ser la más linda de todo el mundo. Hay algunos hombres que dijeron, no estuvieron de acuerdo con eso. Lo voy a decir de nuevo. La tarea de cada hombre, Ever, tu esposa cumple 50 años. El deber tuyo es que Wendy sea la doncella más linda de todas las naciones. ¿Por qué? Porque tú te has despertado a embellecerla a ella. Tú eres responsable porque ella lleva tu apellido. Te pertenece a ti. Y entonces no es un mensaje del esposo a la esposa, sino estamos hablando del tema de la mamá. Y cuando yo me empecé a preparar sobre este asunto, hace semanas atrás, yo sabía que el Día de las Madres viene, yo me empiezo a preparar. Dios, dime lo que yo tengo que decir. Mi responsabilidad no hablar mi opinión, sino hablar la palabra de Dios. Y Él me lleva a Apocalipsis 19:13. Y este versículo es súper raro para un Día de las Madres. Apocalipsis 19:13. Hablando de Jesús en su regreso a la tierra. Cuando el que fue crucificado regresa a la tierra, viene vestido de ropas teñidas en sangre. Qué tremendo uniforme. Porque es que Él regresa a la tierra vestidos en ropas. Yo no sé cómo decirlo, pero en inglés es dripping, agotando, goteando con sangre las ropas que visten a Cristo cuando Él regresa. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se conocemos quién es ese? Se llama Jesús. Cuando Él regresa, viene con ropas teñidas de sangre. Significa que estos son asuntos serios. Yo de niño, mis tres hermanos tienen, como papi es médico, los tres, el mayor, después le sigue Lian, la niña, y después el más joven, el pastor Jules, son médicos. Y le encantan la medicina. Yo veo sangre y me desmayo. Yo soy pésimo para la sangre. Porque para mí desde mi niñez, cuando yo veía sangre, veía peligro. Y yo veía sangre y yo salía corriendo. No quería estar cerca de la sangre. La sangre para mí representa algo súper sobrio y serio. No es momento de risa, no es momento de fiesta ni de alegría. Cuando la sangre corre fuera del cuerpo, son asuntos serios. Y aquí viene Cristo en su regreso, teñido de sangre en sus ropas. ¿Qué significa? Que viene en un porte de recrear la vindicación. Las tareas son serias y sobrias.
Tú no vas a un lugar teñido de sangre diciendo que todo está bien. Entonces este versículo es para describir que hoy día de las madres, los asuntos que estamos hablando tiene un peso de profundidad agresivos. Tiene un peso de responsabilidad, no para mirar por alto como si nada. Me recuerda esta cuestión de la sangre, otra escena. Vamos a pasar a otra escena en la Biblia. Éxodos 4:24. Ahí el principio de la Biblia, Éxodos 4:24 dice, y aconteció. Este versículo para mí me estremece. ¿Por qué? Dice que aconteció en el camino. Estaban caminando, estaban en viaje, en una jornada, que en una posada donde iban a encampar, que Dios le salió a Moisés al encuentro y quiso matarlo. ¿Cuántos supieron que Dios hizo una emboscada a alguien que se llama Moisés? Y cuando estaban en pleno camino que iban a encampar, Dios salió para encontrar. Y acuérdense con quién estamos hablando. Estamos hablando a Moisés. Moisés, para aquellos que no saben, es la estrella del equipo del Señor. Es el que libertó a 6 millones de israelitas de Egipto. Cuando vemos la película Los 10 mandamientos, que él hace así y abre el mar rojo y todo el mundo pasa, ese era Moisés. ¿Y por qué Dios quiere matar a su mensajero? Salió al camino cuando estaba encampando y Dios salió al encuentro y quiso matarlo. Y yo digo, esto es una locura, es una situación severa. ¿Por qué Dios quiere matar al único? Dice de Moisés, dice, cuando yo le hablo a otras personas, le hablo en visión y en sueño. Pero a Moisés es tan precioso para mí que le hablo cara a cara. Le hablo dice, de Moisés se testificó el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y por qué Dios sale a matarlo? ¿Por qué? Un asunto de sangre. Y entonces dice, versículo 25, entonces Sefora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, una piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, en la verdad tú eres un esposo de sangre. Le dijo, en este momento de rescate, es la esposa que libra a Moisés de haber sido aniquilado para que Dios no acabara con él. Es la esposa de Moisés que le arranca el prepucio de su hijo y lo tira a los pies de Moisés. Y dice la Biblia en el versículo 26, así le dejó luego ir. Y ella le dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hay asuntos profundos que yo soy responsable como madre en esta casa. Yo no estoy aquí buscando el beneficio económico. Yo no estoy buscando aquí señalándole el cuentito de los 7 enanitos. Esto es un asunto de vida o de muerte para tu esposo y para el padre de tus hijos. En otras palabras, estar al tanto, no al tonto. Tú no estás ocupada en 100 quehaceres ignorando la prioridad de tu casa. Y hay muchas mujeres que no entienden la necesidad que tienen de ocuparse en su casa. Yo siempre estoy señalando aquí lo que Dios ha hecho en las familias de la iglesia. Cuando cada uno está haciendo lo que Dios le llamó. Al hombre Dios le llamó, a la mujer Dios lo llamó, a los hijos Dios los llamó. Entonces es importante, si no estamos enfocados, si no estamos en serio sobre estos asuntos, es, ¿cómo le dicen? Causa de vida o de muerte. Pueden suceder cosas a la cual por muchos días no vamos a poder rectificar.
Es importante que Moisés iba a ser matado por Dios porque se le había olvidado marcar a sus hijos. Dios le había dicho la responsabilidad de cada padre de familia era marcar a sus hijos. Esta circuncisión, cortarlo en el prepucio, es el acto que Dios mandó a todos los padres. Marquen sus hijos. ¿Y sabes lo que decía la marca? Pertenecen a Dios. Esa marca que tienen los judíos de la circuncisión, cuando ellos se miran al cuerpo y se dan cuenta que algo sucedió, es para recordarse, tú no te perteneces a ti mismo. Dios te creó. Y el dicho es, como Dios te creó, Dios te puede matar también. Si tú no tomas en serio las cosas de Dios, Dios te extirpa de la tierra. Y él estaba dando un recordatorio a Moisés que aparentemente se le había olvidado. Aparentemente, y gracias a Dios por Sefora, su esposa, que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo para marcar a sus hijos. Si no, Dios iba a sacar a Moisés del medio. La importancia de nosotros que somos padres, de la edad que nos dan nuestros hijos, para que cuando ellos tengan ya 20 y 25 años, son dedicados a los propósitos de Dios. Son dedicados a una fuerza mayor. Ellos no se valen por sí mismos. Ellos tienen que rendir cuentas al Dios. ¿Y quién es el que se los recuerda? Su papá. Pero si su papá no está haciendo lo que es debido, entonces ¿cómo los hijos podrán honrar al Dios del cielo? Es imposible. Estamos viendo tantos lugares y nosotros decimos que en esta ocasión fue la mujer que pudo salvar a Moisés y todo lo que vino después. Allí en Jueces capítulo 4 capítulo 5 vemos un acontecimiento en el pueblo de Israel cuando ya no había quien caminase en el propósito de Dios. Yo tengo una pregunta para ti. Si te olvidas de Dios y dejas de caminar en sus caminos como es debido, si la Biblia no es importante en tu casa, la casa de Dios tampoco es importante en tu casa, ¿qué ha de ser tus hijos buscando un norte? ¿Cómo van a sobrevivir? Y ahí vemos ese acontecimiento en el libro de los Jueces, capítulo 5. Dice que era tiempo donde ya Israel estaba fuera de rumbo en saber cómo. Vamos a leer versículo 6. La parte abajo del versículo 6 dice que en los días de los enemigos de Israel quedaron abandonados los caminos. Eso es lo que quiero preguntar. En tu casa, ¿quién está marcando la dirección del camino en que está andando la familia? Porque hoy día ya han abandonado los caminos. Las sendas de cómo debemos de caminar y cómo debemos actuar ya no se conocen, ya no están siendo tomados esos territorios, y los que andaban por las sendas se apartaban por los senderos torcidos. Los que no van a andar en los propósitos de Dios, lo único que resta es una senda torcida. Y si tú te criaste en una familia cubana o latina que no usa la Biblia como el libro sagrado dándote dirección, entonces tú también tuviste la oportunidad de coger estos sendas torcidos, estos senderos torcidos. Cuando yo escucho la historia de familias que no conocen y han abandonado los caminos del Señor y andan por sendas que estaban apartadas en senderos torcidos, y tú te escuchas, tú no puedes creer la pesadilla que viven esa gente.
Y yo le decía a mi hijo anoche, Joshua, te queda de dos. O vas a andar en el propósito de Dios de paz, gozo y justicia, o tu vida va a ser una pesadilla. Y va a haber mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque tú desde niño conoces la palabra del Señor. Desde niño fuiste a la casa de Dios y conociste las sendas de Cristo. Entonces, no te hagas el loco que tú no sabes cuáles son las sendas. Porque yo no quiero que andes torcido ni quiero que sufras dolor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que tengan la paz, el gozo y la justicia que tus padres te mostraron en nuestra casa. No es un cuento de hadas. No es una cajita de sorpresa y cualquiera le toca. No, es algo adrede. Dice la Biblia que requiere hombres valientes. Dice el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes la arrebata. Entonces eso dispone que tenemos que pelear las batallas. Tenemos que, vamos a volver al versículo 6, cuando hubo un pueblo que abandonó los caminos del Señor. Y ¿sabes qué? Le digo a las personas, puedes salir corriendo, pero lo único que tú te vas contigo mismo. Donde quiera que tú corras, tú vas a estar allí. Y tú eres el problema, porque has decidido aborrecer la senda del Señor. Y Dios dice, es mejor que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Anuncia celebración y alegría con aquel que está marcando una dirección de paz, de gozo y de bendición. Te puedes alejar a los que se apartan en senderos torcidos. Dice la Biblia, por consecuencia de que no abandonaron los caminos y no andaban en las sendas, se apartaron por senderos torcidos. Como esto resultó, versículo 7 dice, por eso todas las familias quedaron abandonadas. Todas las aldeas, ya no hubo familia. No hubo reuniones de celebración del uno y del otro. Usted no sabe. Comenzando la iglesia había una niña de 12 añitos, 13 añitos. Y yo le llamé la atención, 12, 13 añitos. Y le dije a los padres, ¿sabes qué? Va a haber problemas severos en la vida tuya. Tú eres un exagerado. Nosotros somos gente decente. Nosotros somos de promesa. Tenemos dinero, tenemos seguridad. ¿Sabes qué? 20 años después, esa niña de 12 años tenía 32. Estaba en la mansión de Playboy, donde las mujeres se encueran para tirarse fotos desnudas y ganar dinero. Esa niña que en la casa de Dios a los 12 años, a los 32 años, estaba lejos, en sendas torcidas, súper revolcada, los padres divorciados, la familia hecha leña. Y ¿sabes qué? No pudieron apreciar el tiempo de la visitación de Dios sobre su vida. El tiempo donde había paz, gozo y alegría. Ellos decidieron alejarse. Y dicen, las aldeas quedaron abandonadas en Israel y había decaído. El derrumbe que vemos con los que se apartan para andar en sendas torcidas no tiene cómo describirlo. Hasta, ¿qué dice? Hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como una mamá en Israel. Aquí se para la maldición. Cuando se para una mujer y decide ser una sierva de Dios, marcando la pauta de Dios para su casa y para la nación. Es tremendo lo que ella dice. Él fue una de las mujeres más valientes y dispuestas de defender el país entero con la marca de una mujer que conocía a Dios, que tenía convicciones profundas. Que no estaba al azar, vamos a ver qué sucede. Viene de una buena familia. Eso no es suficiente. Nosotros tenemos que acordarnos de las ropas vestidas, teñidas en sangre y decir, esto le va a costar la vida de mi hijo y más de mis hijos, mis nietos. Mis nietos van a estar en el juego del peligro de una gran devastación y destrucción por cuanto no se levanta una mujer dispuesta a ser una mamá en Israel. Una mamá para con la nación. Y entonces yo no tengo cómo más describir la importancia de todas estas madres que vemos en la Biblia, que son la madre del gran profeta Samuel. ¿Quién era? Ana.
Y que Ana decidió una cosa cuando su niño pequeño estaba por nacer. Ella no podía tener hijos, pero dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. ¿Sabes esas madres que le piden hijos al Señor para después sacrificarlos a los demonios? Yo estaba sentado hace 20 años en una fiesta, en una reunión. Era una cena para recrear fondos contra el aborto. Y al lado mía hay una hermana y esta señora empieza a hablar. Yo no podía salir encinta y el Señor me dio trillizos. Y cuando los trillizos crecieron, fueron a la iglesia que le quedaba en el vecindario y se entregaron a Cristo. ¿Sabes la única que no iba a la iglesia? ¿Sabes la que decía que no sabía cómo creer en Dios, que no sabía cómo acercarse, que no quería que Jesús? Esa mujer. Y yo digo, es tremendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Que Dios está hablando fuerte, que la mamá se pueda levantar intencionalmente y acordarse de las ropas teñidas en sangre para defender sus hijos y su casa de la destrucción que ha de venir. La semana pasada estuve hablando consejería. La gente le encanta venir a la consejería con el pastor porque dice: el domingo va a predicar la consejería. No vengan a la consejería si no quieren compartir la sabiduría de Dios al pueblo. Y le digo a estas mujeres, dice: tú no sabes, estoy sufriendo con mi hijo. Yo le digo: sí, mamá, pero cuando tu hijo entra a una panadería vestida de un maleante, con una pistola, asaltando el lugar, tú que eres su mamá, que está viendo lo que él está haciendo, en vez de decirle: hijo, te voy a arrancar el cuello y darle una disciplina y una reprensión y dárselo a su papá para que le dé una buena nalgada que él se merece y lo necesita, tú estás: ay, pero el flan está rico y el pan huele tan rico. Tu hijo está asaltando el lugar y tú estás participando en la maldad de tener lástima por el flan y por el pan. Hay madres que no saben la necesidad de alertar el peligro que existe. Cuando están desgollando a todo el mundo, como dicen: mira, cuidado la barba que se tiñe, que no se moje. Cuando tu barba está en... ¿Cuál es el remojo? Ahí me ayúdame. Cuando tú estás viendo que están cayendo como moscas, ¿por qué te acercas a decir: ¿dónde está el olor de rosa? No existe. La gente está padeciendo en nuestros días a falta de mujeres valientes que están teñidas en sangre. Y estamos sufriendo como una sociedad. Está diciendo que aquí la congresista Ileana Ros-Lehtinen, muchos conocen, la primera cubana congresista, sirvió a 5 presidentes. El presidente Reagan, y después Bush viejo, Bush joven, y después Clinton, y después Obama. Y cuando todo esto está sucediendo, ella en casa le había nacido una princesa llamada Amanda Michelle. Nunca se me olvida el nombre porque es tan lindo. Yo quisiera tener una hija Amanda Michelle. Y mira a ver. Amanda Michelle, qué lindo. Hoy por hoy se llama Rodrigo y tiene una barba y es un hombre. ¿Por qué? Porque mamá en casa no se dedicó a ser la Débora hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como madre en Israel. ¿Qué es lo que luce una mamá? No sé, no la he visto. ¿Y dónde está en casa? No sé, porque le enseñaron a aborrecer lo que Dios ama. Cuando fuimos a la India, todas las hindús le estaban diciendo a sus hijas que Dios te libre quedarte en una casa, atender un hombre y los hijos. Era visto como una maldición. Hoy por hoy no están dándole la celebración de la que cuida el hogar. Cuando fui a pelarme aquí a un barbero, había una señora aquí al lado y yo estaba jactando. Yo siempre me jacto, enseño la foto de Geraldo y Denise, mira las niñas, y yo estoy siempre celebrando y le enseño la foto de George Smith y Natasha. Y me ve, estos otros jóvenes no tenían esperanza.
hasta que llegaron a la casa de Dios y se alinearon con la palabra de Dios. Y mira la foto, qué linda. Mira, este George, el descarado, Natasha, linda, y los 3 hijos que tienen ahora. Y le estoy jactando en la obra de Dios, manifiesta, gloriosa. Y una necia, porque no se le puede decir otro nombre, al costado dice: ¿y qué hace Natasha con 3 niños así? ¿Cómo que qué hace Natasha? Se desvive por cuidar su hogar. Se desvive para levantar una generación que sirva al Señor. Cuando las aldeas quedaron abandonadas y decaídas, la esperanza es que alguien se levante como mamá, que pueda jactarse en lo que Dios se jacta, que pueda entender su identidad en estos propósitos. Pero no hay en estos tiempos. Cuando Hannah dio a luz a Samuel, se lo entregó al siervo de Dios para que él se pudiera crecer, criar, escuchar, afinar su oído a la voz de Dios. Y qué mejor lugar que al lado del siervo Dios Elí. Pero Ana tuvo que estar dispuesta a esa realidad. Lo mismo fue con la mamá de Moisés, que lo que todos están matando a sus hijos, ella lo guarda y lo pone en el Nilo y rescata su vida para ser el gran libertador del pueblo de Israel. Cada vez que vemos un hombre grande como Juan el Bautista, que anunció la venida de Jesús, estaba una madre dedicada a Dios llamada Elizabeth. Siempre hubo una mujer en todos estos ejemplos de mujeres que estaban centradas en un acercarse a Dios. Van a haber hombres hoy día que van a llegar al cielo y no se van por el infierno solamente por la esposa que Dios le dio. Van a haber hombres que se libraron de la muerte y de la tortura de un infierno eterno porque su esposa tenía un corazón para con Dios. Eso no tiene precio. Eso es un tesoro increíble. Así fue en casa con papi y mami. Un día llegó mami a la casa y dijo a papi: Raúl, perdóname que yo no he sido la esposa que Dios quiere que yo sea para ti, pero te quiero dejar saber que Cristo vive. Y por causa de esas palabras nos llegamos a los caminos del Señor. Y Dios tornó nuestro lamento en baile. Todos somos profesionales, pero somos siervos de Dios. No solamente leemos estas cosas, las creemos, las guardamos y peleamos por ellas. Se han levantado valientes para defender la verdad de Dios. Mis hijos son unos guerreros espirituales. Qué bendición los hijos de esta casa que tienen pastores de jóvenes como Joshua, Brandon y Nick. Porque no solo son palabras, son vidas vividas delante de sus ojos, que han escogido la mejor porción, se han negado a sí mismos. Entonces estamos hablando de estos asuntos serios porque quisiéramos bendecir a las naciones. No queremos ser un circo con muchos payasos. Desde una edad joven, María sabía que estaba destinada a dar a luz a Jesús. Ella sabía que el Salvador del mundo estaba dentro de su vientre. Desde el vientre de la mujer, Dios empieza a formar sus propósitos con nuestros hijos. Yo tengo que lamentar mucho de aquellos que tienen una mamá necia, una mamá que se olvida de Dios, una mamá que finge creer. Había una mujer que estaba preocupada por su hijo y ella veía que él era un adolescente y le preocupó a los 19 años que no iba a poder encontrar a una esposa y una novia, y ella encubrió una de las muchachas de la iglesia y la dejó entrar en casa a tener relaciones con su hijo. Le dijo: hijo, que nadie en la iglesia lo sepa, pero que tú y tu novia hagan lo que ustedes quieran. Años después, ella llegó a esta iglesia y me describió todo lo que había sucedido. Cuando el hijo tenía 25 años
y estaba suicida, estaba buscando de Dios. La mamá se le acercó a él y le dijo: hijo, prueba la iglesia. Dice: no, mamá, porque tú eres una hipócrita y tú eres una mentirosa y tú eres finge y tienes una apariencia, pero en el día y la hora, en vez de tú disciplinarme y enseñarme, ¿cómo le dice? Acagüeta. Tú entraste una mujer a mi cama para que yo tuviera relación con ella. Detrás de las bambalinas, como dicen, sin la iglesia saberlo, tú sí sabías lo que estaba sucediendo y tú lo acomodaste y tú lo festejaste y tú lo celebraste. Tú no tenías tus vestimentas teñidas de sangre. Tú no estabas tomando en serio mi vida. Así sucedió en México también con un joven que el papá le dijo: tú no vas a salir esta noche, y la mamá le dijo: sí, hijo, ve, pero no se lo diga a tu papá. Llega antes que tu papá llegue. Tu papá llega a las 11, tú entras a las 10. Te vas de 6 a 10 a la fiesta. Y cuando papá llegó y dice: ¿dónde está mi hijo? Eran las 11 de la noche. Él no había llegado de la fiesta porque había sido tomado preso. Y ahora habían violado a una niña de la facultad y lo tenían en la cárcel, en la prisión, siendo violado por todos los otros prisioneros. Y la mamá quiso entrar a verlo y él le dijo al guardia de la cárcel que mi mamá no entre aquí porque ella es responsable de lo que estoy sufriendo. Mi papá me había dicho que no lo hiciera y ella dijo que sí. Entonces todas estas dinámicas están ahí en la Biblia para que nosotros nos percatamos de ellas. Dice Job 39:13: no seas como el avestruz, que siempre anda en alboroto. Dice, hizo alejar 39:13. No sea como el avestruz que anda, lo dice en el pavo real, en inglés dice avestruz, cuyas alas y plumas del avestruz, versículo 14. El cual desampara en la tierra sus huevos. Sus hijos tienen más mentalidad de los quehaceres de la tierra que los haceres espirituales. Y sobre el polvo los calienta. Versículo 15. Ella se olvida que el pie de los pies los puede pisar. El que puede quebrar las bestias del campo. Deja a los hijos al azar para sufrir las casualidades y las pérdidas de lo que sucede en tierra. Versículo 16. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos. Se le olvidó ser mamá, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Ella fue puesta en la tierra para caminar con Dios, para conocer a Dios, para hablar la palabra de Dios, para orar. Nosotros decimos que la mano que atiende la cuna será la mano que levanta a los poderosos reyes de la tierra. Yo quisiera saber dónde estaba la mamá de estos gobernantes que no creen ni en la luz eléctrica, no creen en Dios, no son temerosos de Dios. Vimos la película de Pablo Escobar. ¿A qué lo incitó su mamá? Toda su drogadicción y su narcotráfico era el poder de su mamá de tener riquezas. Se endurece para con sus hijos. No tiene vista la importancia de su trabajo. Dice que todos sus esfuerzos son para cosas temporales, cosas pasajeras, no a largo plazo. Versículo 17, porque Dios le privó sabiduría. No pudo alcanzar el entender qué hacer con los hijos y no le dio inteligencia. Versículo 18, luego se levanta en alto y se burla del caballo y del jinete. Cuando una avestruz que tiene alas mas no vuela, hace unos brincos y unos saltos grandes burlándose del caballo que va manso bajo la dirección del jinete, me recuerda de mi tía, que es la hermana mayor de mi mamá, que toda la niñez de nosotros, ella llegaba a la casa y le decía a Julieta: Julieta, tú con estos niños apestosos, tú lavando ropas y cuidando a estos niños, pero mira, yo feliz sin hijos. Todo el dinero me lo echo en mí. Viajo a Europa, viajo a Francia, me pongo ropas, me pongo joyas, hago lo que yo quiero. Bendito sea mi tía que ya murió.
pero siempre burlándose del sacrificio de mi mamá y de la libertad de ella. Cuando ya nosotros llegamos a ser adultos y nos graduamos, mi hermano mayor dentista, yo abogado, mi hermanito psiquiatra, médico también, y era el Día de las Madres, mirábamos a la tía solitaria, aburrida, divorciada, nadie la soportaba, ella no soportaba a nadie, en una tristeza tremenda, porque se le olvidó el día de buscar las sendas del Señor, de los propósitos de Dios, de las prioridades de Dios. No tenía el Espíritu de Dios, no tenía sabiduría, no tenía gracia. Resentía todos los días una vida vana, temporal, egoísta. Y después pudo ver la cosecha sobre la vida de mi mamá, con 17 nietos, recreadas, todo el mundo queriendo saber con Nana, todo el mundo queriendo estar al lado de Nana, celebrando a Nana, porque Nana había pagado el precio. Era una nana que leía la Biblia, una nana que tocó la vida de su familia con su caminar en Cristo. Ella le enseñó a sus hijos confiar en Dios. Ella pudo ser un ejemplo. Así decía unas personas que estaban discutiendo cuál traducción de la Biblia era la mejor. Y uno dice, a mí me gusta la Reina Valera de 60. Y el otro dice, no, a mí me gusta la traducción de los rusos ortodoxos. El otro decía, no, me gusta la traducción de los griegos ortodoxos. Y un hombre se levantó y dice, la mejor traducción fue la que me enseñó mi mamá, que ella vivió la Biblia. Esa era la mejor traducción. Una persona que vive lo que está escrito en la Biblia. Y entonces a eso nos ha llamado el Señor. Y no es algo bien fácil. Yo conozco todo lo que está sucediendo en unos niveles que me maravillo. Esa historia de ese niño que dijo, mi mamá me abandonó, le sigue a muchas otras historias que no se pueden ni creer. La Biblia dice que en los últimos días el hombre estará sin afecto natural. Entonces lo que tú no le gustaría que alguien le hiciera a tu mamá, tú le estás haciendo a la mamá de tus hijos. Lo que tú jurabas que tú no le ibas a permitir a nadie hacerle a tu mamá, tú lo estás haciendo con la hija de otro hombre. Y esa es la tragedia de nuestros tiempos. Pero hay un remanente de personas que están captando la palabra del Señor, que están conociendo a Cristo. No somos perfectos. Hay 100,000 argumentos. Yo no estuviera hoy predicando la palabra si no fuera por la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos esto como un cuento de hadas. No tenemos esto como vamos a ver cómo nos sale. La palabra de Dios está ahí para que nosotros obedezcamos y que hagamos lo que en ella dice, para nosotros vivir una vida que dice la Biblia se describe como un sueño. Serán como los que sueñan. Una vejez que nunca tú habías imaginado es lo que Dios tiene preparado para ti. Acuérdate de tu Dios en el día de tu juventud, mientras que tú tienes facultades, antes de que vengan tiempos peores. Vamos a ponernos de pies. Josué, si me ayudas en el piano. La Biblia habla de estos asuntos con más luz de detalle. Obvio que yo pudiera predicar 4 horas más, pero creo que hay que tener misericordia. No sabemos cómo debemos conducirnos porque no hemos tenido las mamás, como dice ahí de Débora, que en el tiempo cuando las personas dejaban las sendas, los caminos para andar en sendas torcidas, senderos torcidos. No permita que tus hijos cojan un sendero torcido. Porque mira, si tú estás yendo a Alaska y te desvía esta cantidad, que no parece mucho, desde aquí de Miami a Alaska, cuando tú llegas a Alaska estás en Rusia. Porque fue un pequeño desvío. No es nada, pues es un poquito. Es un poquito, no es nada. Es como un montón y te vas a arrepentir todos los días de tu vida. Vas a llorar lágrimas de sangre. Que esas no sean las que tiñan tus vestimentas. Que sea la sangre de Cristo. Que tú puedas vestirte con esas vestimentas para trazarle una línea a tus hijos.
para que les marque su senda. Cuando ya tú no estés, ellos se van a acordar de tus palabras, del peso de tus palabras, que ellos puedan saber que tú no fuiste, no estabas fingiendo el andar con el Señor. En lo que nosotros cantamos esta canción, yo deseo que el Espíritu Santo toque tu corazón, transforme tu alma, que tú puedas empezar a marcar deliberadamente. Yo veo que sea con intención. No es lo mismo que ay chico y tirarlo de un juego superficial, como un buen ganatón que despierte esa persona del rumbo hacia donde se está enviando. Y obviamente nosotros hablamos de ganatón y golpes y eso, pero la realidad es que tus palabras tengan peso. Estábamos hablando de la primer ministro mujer en Israel en el 1940. Estaban rodeados por 7 naciones árabes y necesitaban $10 millones para comprar armas, porque solo tenían piedras y palos, y no se puede ir a la guerra con piedras y palos, porque todos los árabes tenían tanques y helicópteros y misiles, tenían armas pesadas, y decían: vamos a enviar a alguien en Israel, 1948, a los Estados Unidos a recaudar $10 millones. Y cuando empezaron a buscar un hombre, los hombres salieron corriendo, no se atrevían. Pero había una mujer, se llama Golda Meir, y ella levantó la mano y dice: yo iré, deme a mí $100 y voy a ir a Nueva York, y en Nueva York voy a buscar quien me preste o quien me done o quien los fondos de $10 millones. Y cuando llegó a Nueva York no había nadie, porque era diciembre, estaba nevando, había frío, nadie estaba en las calles, nadie estaba en los negocios. Y resulta ser que alguien le dijo: vete a Chicago, porque en Chicago hay una reunión de la Federación de los Judíos Americanos. Ellos se reúnen todos los diciembre en el invierno y tienen una reunión en Chicago, y quizás allí te dejan hablar. Y ella tomó un tren de Nueva York con el último dinero que le quedaba, llegó a Chicago y fue a ese auditorio, y le dijeron a ella: no nos dedicamos a permitir esto, pero te vamos a permitir hablar 5 minutos. Y yo siempre uso este ejemplo en las conferencias de hombres, porque esa mujer habló por 5 minutos. Ahí era el reloj, ya puede comenzar. Y ella empezó a hablar, y a los 5 minutos la bajaron. Y ella no recaudó 10 millones. En los 5 minutos de sus palabras recaudó 50 millones. Y eso me habla a mí de que de corazón ella dijo unas palabras que tenían pesos. Y cuando nosotros estamos hablando a nuestros hijos, a nuestra casa, la esposa debe de ser la persona que tiene el peso. Tú no puedes andar como una loca y decirle a tus hijos: escuchen a la loca. Ellos quieren una mamá sobria. Ellos quieren una mamá con testimonio. Ellos quieren una mamá que respete a papá. Le fue un papá a darle una nalgada a su hija. Ella tenía 10 años y él se acercó para darle una nalgada. Y ella dice: papá, yo sé que tú no me vas a pegar. Y él dice: ¿y por qué tú sabes eso? Sí, porque mamá no te deja. Ya estaba, ¿cómo le dicen eso? Ya estaba trastornada. Los hijos trastornados por una mamá que gobierna su casa, y el cero a la izquierda no tiene voz ni voto. Entonces no podemos hacer así un pueblo de Dios. Tú no puedes esperar ser una loca y que tu hijo no se case con una loca. Acuérdate de eso. Tú quieres tener expresiones de todas las medidas. Espera que tus hijos se casen con una loca que va a ser tu nuera. Y después no le diga a tu hijo que ella es una loca. Dile: es igual que tu mamá. Entonces son palabras bien, bien profundas. Tú quieres que tu hijo tenga una esposa que lo respete, empieza a enseñarle cómo tú respetas a tu esposo. Yo le doy gracias siempre por mi esposa Ivette. No tengo cómo agradecerle lo que ella ha hecho en nuestra casa, mantener el orden de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Es algo tremendo. Y este mensaje es un regalo para las madres hoy. Compártelo con alguien que usted conozca, para que en su casa también llegue la paz y el gozo, y no el pesar y la pesadilla de andar en senderos torcidos. Vamos a cantarle al Señor.
Aleluya. Señor, damos gracias en esta tarde por esta palabra, Señor, que nos enseña a separar lo bueno de lo malo, Señor. Levanta mujeres, Señor, según el carácter de Jesucristo, Señor. Mujeres de Proverbios 14:1, mujeres que edifican su casa, Señor. Mujeres de Proverbios 31:10, que son hermosas, Señor. Que no hay una mujer fea en esta tierra, Señor, sino el feo es el que quiere usar que hay mujeres feas. Levante las manos, mujeres, y diga: yo soy una mujer piadosa y voy a poner esa piedad en mi casa, con mis hijos, con mis nietos, terceras y cuartas generaciones. Que no quede ni una sobre la tierra, ninguna mujer que diga: yo soy estéril. Toda mujer tiene frutos, hijos espirituales, hijos biológicos, nietos espirituales. Te damos gracias, Señor, por cada mujer, cada joven que haya escuchado este mensaje y que se pueda transmitir por los medios también, Señor. Damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por el obispo, por no tener temor del hombre natural, sino el temor tuyo, Señor, para exponer lo que es la bondad tuya, Señor, y tu palabra y tu reino y tu justicia, Dios. Te damos gracias por tu amor una vez más y por llevar este mensaje, Señor, a todo el mundo, a todas las naciones, Señor. Que haya y la gente entienda que sí se puede en Cristo Jesús levantar familias piadosas, como hoy esta niña que se presentó, Señor. Solamente lo puedes hacer tú, Señor, con tu misericordia y tu amor y tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, que las mamás hoy puedan bendecir y sean bendecidas por sus hijos, sus nietos, sus esposos, Señor. Atamos cualquier otro espíritu contrario al tuyo sobre esta iglesia y seguir levantando esta iglesia, que se glorifique tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Recuerden, servicio mañana a las 8, los hombres. Dios los bendiga.